Puede grabar porque tiene que grabar todo esto. Para YouTube. Ahora soy todo un youtuber. Lo chistoso es que me llegan las estadísticas de las visitas. Usted ha tenido una visita. Oh, entonces se me fue el chat. Participante de chat. No, Julio, profe, no es nada al lado mío. Estoy recién comenzando. Entonces, ejercicio 4. ¿Están viendo el PDF, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es responder justificadamente si la proposición dada, en este caso la P, la Q y la R, es una tautología, contradicción o contingencia. Recordemos que esto se hace a través de tablas, o también se puede hacer propiedades si la maneja, porque cuando nosotros desconocemos qué es P, como a diferencia de los ejercicios anteriores donde sabíamos si era verdadero o falso, la única opción es darle valores aleatorios, o sea, hacer todas las combinaciones posibles. También, si la respuesta final son todas verdaderas, es una tautología. Si son algunas verdaderas y otras falsas, es contradicción. De una contradicción. Y si no son contingencias. ¿Quién quiere responder la A? 4A. ¿Puedo responderlo yo, profe? Cristóbal, adelante. O sea, ¿le digo la respuesta o...? Sí, me lo dice, me lo explica un poquito. Así como... De partida, ¿cuántas filas Ya. tenía? O sea, ¿cuántas filas tiene esta tabla? La primera, esa que se hizo dos filas, dos partes solamente. Muy bien. Ya. Y la respuesta sería contingencia, porque las Correcto. dos son verdaderas, falsas, o sea, son diferentes. Muy bien. Recordemos que es una implicación, entonces cuando el P es verdadero, su negación es falsa, entonces ahí va a ser una falsedad y en otro caso es verdadero. Profe, ¿es contingencia cuando uno y solo uno caso verdadero? No. Pueden haber más casos. Simplemente tiene que haber de los dos tipos al final. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una tabla de 4. Es contingencia si una es verdadera y todo el resto es falsa, o dos verdaderas, dos falsas, o una falsa y el resto verdadera. O sea, mientras sea uno distinto, se convierte inmediatamente en contingencia. Cristóbal, muchas gracias. La B. P implica Q implica P. ¿Quién la quiere responder? Yo, José. Explique. O sea, primero, ¿cuántas filas son? En 4. Perfecto. ¿Y qué le dio? ¿Tautología, contradicción o contingencia? Contingencia. ¿En cuál falló? O sea, ¿cuál fue la distinta? ¿O fueron 2 y 2? Le dio que una era falsa. La tercera, o sea, cuando el P es falso y el Q es verdadero. Al revés. Cuando P es verdadero y el Q es falso. ¿Sí? Sí, es que la hizo distinta, a ver, se la rellenó la fila distinta, Juan. Eso yo también me había confundido un poco. Entonces, empezó primero con las falsedades. Ahí está, por eso le dio al revés. Entonces, cuando P es verdadero y Q es falso, sí, es una tautología, pero ahora la vamos a ver. Sí. Veamos, eso es lo que quería ver. Entonces, cuando usted dijo que P es verdadero y Q es falso, sería
primero se analiza el paréntesis. Falso implica verdad y falso implica verdad, eso es verdadero. Recuerde, Juan, no, perdón, José, que falso implica verdad, eso es verdadero. El caso único que es falso es cuando el antecedente es falso, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, tenemos que todo esto es verdadero y verdad implica verdad, es verdad. Por lo tanto, es una tautología. Son todas verdaderas. F. ¿F de falso o F de triste? F de triste. Vamos a tener que ocupar un lenguaje que no nos lleve a confusión. Y por último, la C. ¿Quién la quiere responder? Yo, Adelante, aquí. Primero, ¿cuántas filas fueron? 4 filas. Perfecto. ¿Y qué le digo como resultado final? Contradicción. Correcto. Estas son todas falsas. Entonces, la primera es contingencia, la segunda tautología y la tercera contradicción. ¿Ya? La 5 no la voy a revisar acá por cosa de tiempo porque me quiero ir ahora a la parte de los ejercicios de acá con cuantificadores. El primero cuantificador. No, acá hay otro de cuantificador. Esta acá, la de cuantificadores. De partida, recordemos que, bueno, le vamos a hacer esto. Los cuantificadores tenemos dos. Tenemos el para todo y el existe. El para todo significa que la propiedad es verdadera para todo mensaje. O sea, para todo el elemento. Y el existe es que al menos uno cumple la condición. Puede ser uno o varios, pero ya teniendo uno, la condición se hace verdadera. Y por último está este único caso, que es el existe un único, que es el que tiene el signo de exclamación al lado de el existe. Y este es solamente que existe un caso y solamente es uno. No existen más casos que cumplen la condición. Había comparado con la fila equivocada. Ok. Veamos el primero. Recordemos que lo único que tenemos que ver es si es verdadero o es falso. Y en particular acá vamos a explicar un poquito por qué es verdadero o falso. El primero, copien cada una y dejen un espacio para la explicación. Pónmelo en su cuaderno. O hojas que tengan aparte, no sé, donde toman nota. Me avisan cuando terminen de copiar.
Reemplaza la M y N por números, si te falla en algún caso es falso. ¿Sí? Esa es la idea. Igual lo vamos a explicar ahora, pero vamos a hacerlo de esa forma como dice Juan. ¿Pueden terminar de copiar para explicarlo? ¿O comentarlo entre todos? Me falta una. Ya. Entonces, a lo que termine su compañero, pasamos a explicarlo. Porque quiero que queden, o sea, que presten atención y después copien. Entonces, o sea, que pues escriban la explicación. Ya, ahora sí, listo, profe. No sé los Ya. demás. Bueno, tienen un segundo para decir que no. Entonces, pasamos a explicar. Primero, recordemos que el para todo es verdadero cuando todos lo cumplen. Si uno no lo cumple, ya es falso. El existe, recordemos que es verdad cuando uno cumple la condición, al menos uno. Pueden ser más, pero uno que lo cumpla ya lo hace verdadero. Pero acá la propiedad nos dice que está involucrada dos elementos. Uno es el n, que es el pequeño del existe, y el otro es el m, que es el para todo. Entonces, cuando tenemos esta combinación entre un para todo y un existe, el que manda es el para todo, porque toda combinación tiene que cumplir la propiedad. En este caso, ¿qué es lo que dice? Para todo x perteneciente a los naturales, recordemos que los naturales parten desde el 1, 2, 3 y así hasta el infinito positivo, siempre va a existir otro número, otro natural, de tal manera que el natural inicial se va a expresar siempre en la forma 2 por n. Por ejemplo, el número 10, que es un número natural, se escribe 2 por 5. Y el 5 también es un número natural. Por lo tanto, para el 10 esto sería verdad. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso, muy bien. Falla para todos los números impares. Por ejemplo, el 5, que es un natural, 5 no se puede expresar con la multiplicación entre 2 por otro natural. Porque para que dé 5 debería ser 2,5 en su forma decimal o 5 medios en su forma fraccional. Que es un número que es racional. Entonces, todo natural no se puede expresar de la forma 2 por n. Entonces,
esto es falso porque falla para todos los números impares. Entonces la explicación. Esto es falso porque falla para todos los números impares. Anótelo por ahí. Profe, José. ¿cómo se lee? Ah, ya. La lectura sería la siguiente. Para todo M perteneciente, recordemos que este signo es pertenencia. Para todo M perteneciente a los naturales, existe un N perteneciente a naturales. Esta coma se puede leer como un talque, porque separa las condiciones iniciales de la propiedad. Entonces, para todo M perteneciente a naturales, existe un N perteneciente a naturales, talque 2N es igual a M. Entonces, esto se lee como un pertenece y este se lee como un talque. Pero en realidad recuerda que es una simple separación entre condición inicial y propiedad. Yep. Jóvenes, para hacer el segundo. Ya, jóvenes, el segundo. Se me desaparece. ¿Cuál se lee el existe? ¿Cómo se lee el existe? No le entiendo la pregunta, Matías. ¿Cómo se lee el existe? O sea, el existe se escribe así y se lee existe. No. Ah, sí, se lee igual, pues existe. Entonces, el B dice, para todo X perteneciente a naturales, existe un Y perteneciente a naturales, de tal manera que X por Y es igual a 1. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Falso, muy bien. Falso, falso, ¿sí? ¿Por qué? Es lo importante. Porque no hay dos números naturales que multiplicados den uno. Y el 1. Su frase, eso. Su frase está mal explicada. La idea está bien, pero, por ejemplo, 1 por 1 es 1. Y ambos son naturales. Ah, sí. Pero es el único No caso. todos. Ahí está. No todos. Falla en algunos casos. Por ejemplo, para el 2, que es un natural, no existe otro natural, de tal manera que 2 por S me dé 1. Porque la respuesta sería un medio y ese número no es natural.
Solo es verdadero para el 1, correcto. Pero el cuantificador para todo significa que funciona para todo. Entonces, si hay alguno que no funciona, lo hace falso inmediatamente. Profesor, Bueno, y si estuviera al revés la manera que se explicó el ejercicio, por ejemplo, para todo, o sea, existen X pertenecientes a naturales y para todo Y pertenecientes a naturales. sería lo mismo porque, por ejemplo, si es para todo i, el i igual 2, el x ya no puede ser un medio, porque un medio no es natural. No me acordaba por eso. Ahora, si se cambia el conjunto de los naturales a los racionales, ahí cambia la cosa. Mm, La C. ¿Esta es verdadera o es falsa y por qué? ¿Verdadero, verdadero, bien? Ahora, la explicación es lo importante. Hay al menos un caso. ¿Cuál caso, por ejemplo? 1 por 1, muy bien. ¿Alguien me podría dar otro caso? 2 y 0,5, perfecto. 0,5 por 2 también. Oh, están pensando todos más o menos similares. ¿Algún otro caso? 10 por 0,1, correcto. 5 por 0,2, correcto. Y, en fin, hay bastantes casos. Ojo, que acá sería falso si existiesen para todo. Correcto, son infinitos. Porque el 0 es el único número real que no podría cumplir esta condición. Pero como eso no existe, basta que exista un caso y estamos listos. Así que este es verdadero y cualquier caso que den de ejemplo les va a servir para justificar su veracidad. Y el D ya es un poco más complicado porque tiene estructura. Este es el antecedente y este es el consecuente. Por lo tanto, vamos a tener que analizar por separado si el antecedente es verdadero o falso, y después el consecuente verdadero y falso, y luego analizar su valor de verdad. Entonces, dice el primero, el antecedente. Existe x perteneciente a los reales, tal que x al cuadrado es igual a 0. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿El 0 o no? No sé. ¿Cuánto es 0 por 0 o 0 al cuadrado? ¿Da 1? ¿Seguro? ¿Vacío? ¿Verdadero? Ah, no. ¿Sería falso? ¿Por qué? Porque se supone que tendría que ser elevado a 0 para que diera 0, ¿cierto? No. Cualquier número, excepto el 0, elevado a 0, da igual a 1. Por ahí dicen es 0, correcto. 0 por 0 es 0. Entonces, ya viendo un caso, 0 elevado a 0 no existe, Javier. No está definido. Es más, si lo ponen en su calculadora, debería dar error matemático. Cuando tenga mi tablita, mi pizarra electrónica, ahí se lo voy a explicar más fácilmente. Por lo tanto, el antecedente es verdadero. Veamos el consecuente. Dice, para todo x perteneciente a los reales, x al cuadrado es mayor que 0. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Y por qué? Es falso. ¿Por qué? Porque el 0 no lo cumple. Correcto. 0 al cuadrado es igual a 0, pero aquí la restricción dice estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, esto es falso porque falla en 0. Correcto.
El anterior es verdadero porque el 0 cumple la condición y este es falso porque falla en el número 0. Por lo tanto, en este condicional que está en el D, tenemos la estructura de verdad, entonces falso. Por lo tanto, eso es falso. Veamos que la verdad entonces falso lo hace falso. Esta página hidro. A ver. Copy. Paste. Hidro, Online Education Whiteboard. Es una pizarra online. Si el problema no es que tener pizarra, esos programas de pizarra online tengo. El tema es que hacerlo con el mouse es bastante más engorroso que hacerlo con una pizarra, con un lápiz de dibujo casi. Porque en realidad las pizarras online, las pizarras electrónicas se crearon para el dibujo técnico. José, me habló. En el D hay que tomar el dato de que x al cuadrado es igual a 0 para resolver el siguiente. No. O sea, recordemos que esto es ver si esto es verdadero o falso. Cada proposición de estas dos son distintas. ¿Ya? No es que este interactúe con este inmediatamente, simplemente esto de acá es verdadero porque el 0 cumple la condición y esto de acá es falso porque el 0 hace fallar la condición. Pero no es que estuviesen los dos necesariamente mezclados. O sea, al final es como que toda la primera parte que se hizo fuera, por ejemplo, P, y el otro lado fuera Q, y el de medio del condicional, y por eso da falso porque no se cumple. O algo Sí, así. bueno, es el tema. O sea, acá se analiza como una proposición acá, otra proposición acá, dos cosas separadas que están unidos por el condicional, o sea, por el condicional. Por lo tanto, si esto es verdadero y esto es falso, el condicional lo hace que esto sea falso. Insisto, acá incluso podría ser, no sé, las peras son verdes, y son verdadero o falso, y acá x cuadrado es mayor o igual que 0. O sea, no necesariamente el tema tiene que ser lo mismo. Lo importante es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Javier, y el condicional fuera... si el condicional fuera o, sería correcto entonces. Más que correcto sería verdadero. Porque si esto hubiese sido no, como aquí tenemos verdadero o falso, eso es verdadero. Volvemos al uso del lenguaje. Correcto no es verdadero o falso. José, ¿otra pregunta? ¿No? Pero si no, lo voy a mutear. Yep. Y por último, el último que tiene el caso especial de existe un único. Dice, existe un único X perteneciente a los reales, tal que para todo Y perteneciente a los reales, X más Y es igual a Y. ¿Eso es verdadero o eso es falso? True, verdadero, verdadero. ¿Por qué? Porque X puede tomar el valor de 0. Sí, muy bien. El 0, aparte de que lo puede tomar, no existe ningún otro real que cumpla la condición. Solamente lo cumple el 0. Y solamente él. Si hubiesen dos números que cumplen la condición, esto hubiese sido falso. Pero recuerden que el éxito único es que existe un único, no hay nada más. Muy bien, como dice Sebastián, se cumple para un solo valor. Existe y es único, o sea, el 0 más cualquier número siempre va a ser el cualquier número.
El 0 como que se elimina. Y solamente el 0 cumple esta condición. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a esto? ¿No? Y hoy día quería por lo menos dar la introducción, que estamos cerca de la hora, pero quiero introducir el tema de los conjuntos. Chat. No puede minimizar Zoom cuando está grabando esta conversación. Ok. Acá. Compartir. PDF. Participantes. Chat. ¿Cómo haría la demostración de que existe una única? Bueno, si hacemos demostración tenemos que ver otras herramientas matemáticas para hacer demostración. Pero la existencia de única es demostrar que existen dos distintos que cumplen la condición y al final demostrar que es falso, que es en realidad solamente uno. Pero insisto, esas demostraciones se hacen con otras herramientas de la matemática, que es la de demostración lógica. Profe, ¿qué día sería el test? Le digo el tiro. Se lo mandó Berry por un correo. Berry Vandenberg. Lo mando por chat. Aquí está. Es el 14 de mayo. 14 de mayo es el próximo día jueves. Ese es el día del test. Y entraría lógica, solamente lógica. Todo esto de la guía 1. Ya, entonces, primero, la siguiente materia es conjunto. ¿Todos están viendo el PDF o no? Sí. Sí. Ok. La siguiente materia que vamos a ver, ya de mañana vamos a empezar a trabajarlo más fuertemente, pero hoy día lo quiero explicar, son los conjuntos. Conjunto es cualquier cosa que se pueda diferenciar del resto a través de una propiedad. Por ejemplo, podemos hablar de los conjuntos numéricos, que es lo que más deberían conocer por la parte de la matemática, donde tenemos los conjuntos naturales, que es del 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Conjunto de los enteros, que es los naturales más el 0 y la parte negativa. Los reales, que son todos los números, y así sucesivamente. Pero también hay conjuntos de cosas. Por ejemplo, el conjunto de celulares. Todos los celulares pertenecen a un conjunto, de los cuales se pueden dividir en conjuntos más pequeños, que se llaman subconjuntos, que podría ser por distintas formas. Por ejemplo, una forma de diferenciar los celulares entre sí es por marca. Después, dentro de las marcas se pueden diferenciar por modelo. Y dentro de los modelos se puede diferenciar por año de fabricación. Y así sucesivamente uno puede crear ciertas condiciones para tomar elementos que tengan cierta propiedad. Los conjuntos también pueden ser personas. Por ejemplo, ustedes pertenecen al conjunto de los alumnos que están en la sección número 2 del curso de álgebra y trigonometría para ingeniería civil e informática en la sede de Chillán. Porque en Concepción está dictándose el mismo curso con otras condiciones, o sea, con otros alumnos y otros profesores. Así que cuando usted verifica una propiedad, eso inmediatamente lo convierte en un conjunto. Ahora, ¿qué notaciones o cómo vamos a escribir estas cosas? Se van a ocupar, ahí está. Se van a ocupar
primero, como notación, los conjuntos con letras mayúsculas, o sea, A. Después, estos corchetes, que son tipo de paréntesis, yo no me acuerdo el nombre, pero son los que están acá, que siempre se van a ocupar en toda esta parte de conjuntos, porque van a denotar como qué es lo que está dentro de estos corchetes van a ser los conjuntos. En programación igual se ocupan estas cosas, pero con un slash, dependiendo del lenguaje que ocupen. Y luego van a estar los elementos y su propiedad. Los elementos por lo general los vamos a escribir con letras minúsculas y los conjuntos, como nombre, van a ser con letras mayúsculas. Y dentro de los conjuntos vamos a tener dos grandes formas de expresar estos conjuntos. Van a ser a través de nombrar cada uno de los elementos, como podemos ver acá en el conjunto A, que son todos los números del 0 hasta el 9, o como en el conjunto B, decir la propiedad de estos elementos. Ahora bien, ¿cuándo ocupar una, cuándo ocupar la otra? Por lo general se habla de conjuntos, o se habla de forma de nombrar cada elemento cuando el conjunto es chico, 30 elementos a lo más. Pero ya más de eso es tanto el espacio y el consumo de recursos que ocupa, que al final simplemente se le da una propiedad y se le etiqueta. Estoy andando con la lengua media trabada hoy día. Y entonces, estas dos formas de expresar los conjuntos, como explicar cada elemento o dar su propiedad, se va a llamar por extensión o por comprensión. Extensión, entonces, cada vez que uno da todos los elementos del conjunto, se llama extensión, y comprensión es cuando uno da la propiedad de los conjuntos. En particular, una cosa que yo no mencioné es que tanto el conjunto A como el conjunto B tienen los mismos valores. O sea, el A es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y X que es un dígito, pero los dígitos son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recordemos que los dígitos es la estructura con que se forman todo el resto de los números. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto ya lo deberían haber visto en algún momento en su vida, así que por eso lo estoy pasando un poco rápido. ¿Las personas que vienen del liceo técnicos lo habían visto? No, muy bien. Entonces, ustedes van a tener que releer esto para mañana decir, o sea, más tarde, como acá tenemos lo de la consulta, consulta ISIS a las 3:15. A las 3:15 pueden hacer consulta respecto a esto. Lo vi hace mucho tiempo. Bueno, pero por lo menos lo vio. ¿Ya? Y con eso ya vamos a terminar la clase del día de hoy. Sí, estamos bien. Jóvenes, dudas, consultas, antes de retirarnos. Ya mañana vamos a ir trabajando conjuntos. ¿Todo claro? Yo ninguna. Bien. Recuerden que a las 3:15 en Discord voy a estar respondiendo dudas también. ¿Conjunto van al test? No, solamente la guía de lógica. Profe, entonces lógica no entra ni uno de esos contra recíproca ni demostraciones. No, ninguna de esas cosas. Solamente la lógica de proposicional y nada más con conectores. Muy bien, entonces ahora paro la grabación